lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12. Sigamos analizando este desaguisado que estamos enfrentando en el Ecuador. Le quiero agradecer a Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que ha accedido a esta charla, esta tertulia, y a compartir panel con los juristas Néstor Toro Nostroza y Javier Aguilar. Una multiplicidad de voces que vamos a tener acá junto a Belkis y quienes habla para justamente analizar el tema. Gracias a nuestros invitados por conectarse. Empiezo con Alejandro Jaramillo. A ver, yo primero quiero pedirle a usted una reacción al comunicado suscrito por el presidente de la Asamblea, avalado por Mauricio Zambrano de Únez, Yesenia Guamaní, Mireya Pazmiño y Esteban Torres. Alejandro Jaramillo, bienvenido. Buen día, Fabricio, buen día, Belkis, buen día a quienes comparten este panel conmigo y a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, lo primero a lo que me quiero referir es a lo que usted señaló en el editorial de esta mañana, ¿no? El país está sumido en una pugna de poderes a la que nos ha llevado dos tendencias políticas, hay que decirlo de manera clara, ¿no? Que cuando pensábamos en madurez política para superar a los istas y a los ismos en nuestra ciudadanía, aparecen estos intentos por tomarse las funciones del Estado. Primero la Asamblea, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y quieren tomarse el sistema de justicia, ¿no? Una pugna que, por cierto, no le interesa esto a la ciudadanía. Resulta decepcionante cuando estas pugnas impiden el trabajo legislativo. Un claro ejemplo es lo que pasó el domingo cuando dos bloques no dieron quórum para una ley sumamente importante, como es la ley de seguridad. Hoy amanecemos con amenazas de bomba y no se ve que les importe a UNES, al Partido Social Cristiano, a los disidentes de PK o a los autodenominados de Izquierda Democrática. O sea, eso sí es un tema que a nosotros nos llama mucho la atención, y además de estos comunicados, que en el caso de una ala de la Izquierda Democrática se ha tomado el nombre de nuestra organización política cuando eso no ha resuelto el Consejo Ejecutivo de Izquierda Democrática. Correcto, asambleísta. Buenos días a todos nuestros panelistas. Nuevamente avanzo con el doctor Néstor Toro Nostroza para pedir una primera lectura respecto de este último episodio en el marco de esta pugna entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, y partir del análisis de este abuso, como se lo ha calificado por diferentes sectores, en el uso de estos recursos, acciones de protección interpuestas, un poco también parte de lo que hacía referencia Fabricio Vela en el comentario. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, un saludo a los contertulios, un gusto estar en el programa. Bien, nosotros estamos viendo en este momento la reacción política de actuaciones judiciales ilegítimas, que las analizaremos más adelante, porque hay que tener en cuenta que si bien en este momento son decisiones de carácter jurisdiccional las que ha tomado el juez de la Concordia, no es menos cierto que hasta que exista una declaratoria en contrario, ya sea en apelación o ya sea en el momento que llegue a la Corte Constitucional, de alguna manera son de obligatorio cumplimiento, guste o no. Pero lo cierto es que la ilegitimidad de esas decisiones judiciales son las que han provocado estas reacciones políticas por parte de la Asamblea Nacional. Ahora, también hay que tener en cuenta que la Asamblea Nacional se forma de dos facciones, aquellos que son de la mayoría legislativa de oposición y aquellos que están en el otro bando, que quizás no todos de carácter oficialista, pero que sí se encuentran en minoría en este momento. Entonces, son reacciones políticas ante decisiones judiciales ilegítimas. Pero la Asamblea, doctor Néstor Toro, la Asamblea estaba obligada a cumplir, más allá de esta concepción de que se considere legítima la decisión del juez de la Concordia. ¿La Asamblea tiene que acatarla o no? Yo lo vuelvo y lo repito. Hasta que no exista una declaratoria en contrario, ya sea en apelación o ya sea en la Corte Constitucional del Ecuador, por más ilegítimas que estas decisiones judiciales sean,
lamentablemente la Asamblea Nacional tiene que proceder a su cumplimiento. O sea, ¿usted cree que la Asamblea entonces está cometiendo igualmente una incorrección o una ilegalidad al no cumplir con la decisión del juez? No me atrevería a decir una ilegalidad, porque finalmente esa ilegalidad o ese desacato, entre comillas, que estaría cometiendo la Asamblea Nacional, también tiene que ser analizado en la función judicial, en el ámbito jurisdiccional. Le pongo un ejemplo. Si es que de verdad estuviéramos hablando de un incumplimiento de las disposiciones que ha dado el juez de la Concordia y estas disposiciones han sido incumplidas, hay un mecanismo para analizar dicho incumplimiento, una acción de incumplimiento. Y en ese caso, Fabricio y Belkis, será la Corte Constitucional quien resuelva ese incumplimiento. Y no solamente se limitará a decir si es que verdad o no hay ese incumplimiento, sino por qué se dio el incumplimiento y a razón de qué o cuál es el origen de ese incumplimiento. Y muchas veces, pues, nuestra Corte Constitucional, y hay jurisprudencia al respecto, se ha pronunciado en el sentido de que son inejecutables todas aquellas disposiciones judiciales en materia de acción de protección cuando éstas provienen de acciones de protección desnaturalizadas. Y a mi criterio personal y profesional estamos frente a uno de esos casos. Pero como le digo, Fabricio, hasta llegar a esa instancia, lo cierto es que tenemos disposiciones que la Asamblea tendría que analizar su cumplimiento. ¿Coincide con esa visión Javier Aguilar? Bienvenido, buen día, doctor. Gracias, buenos días Fabricio, un saludo cordial Belkis a todos quienes nos escuchan por esta señal de Sonorama. Bueno, primero yo creo que ratificarme en las palabras que ha dicho el legislador Jaramillo, esta pugna de poderes que se ha generado entre el Ejecutivo y Legislativo-Ejecutivo, quienes pagan los platos rotos y las consecuencias evidentemente somos los ciudadanos. Respecto a su pregunta, Fabricio, yo comparto en la parte preliminar de lo que ha dicho Néstor respecto a que las decisiones jurisdiccionales, las garantías jurisdiccionales otorgadas por el juez de la Concordia son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, de aquello evidentemente existen los recursos independientes, horizontales o verticales que se deben presentar una vez que este fallo sea notificado por escrito. Más allá, sin embargo, Fabricio, comparto también, adicionalmente a lo que ha dicho el legislador Jaramillo, que la Asamblea Nacional tiene que cumplir este fallo de obligatorio cumplimiento. Es una garantía jurisdiccional que ha otorgado un juez en garantía de los derechos que han sido vulnerados del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, que se ha presentado un rosario de garantías jurisdiccionales a través de una persona, estando a la casa de ver qué juez a su conveniencia puede resolver esta acción, yo totalmente estoy en contra, ¿no? Pues lamentablemente también existen fallos de la Corte Constitucional que determina que cualquier persona que se vea vulnerada en sus derechos puede ejercer la actividad respecto a presentar acciones o garantías jurisdiccionales. Ahora bien, ¿cómo entender lo ocurrido el pasado domingo? Porque finalmente hubo la convocatoria para la sesión del Pleno en la que estaba prevista justamente la posesión del superintendente de bancos. No hubo el quórum, esto desató precisamente una serie de acusaciones de un lado y del otro, al punto que se llegó a afirmar desde el gobierno de querer solapar un golpe de Estado blando en contra de la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional, como se dijo en el comunicado respectivo. Asambleísta Jaramillo, ¿cómo entender lo sucedido? O sea, primero no hay que mentir a la ciudadanía. Por un lado, se decía que en la sesión 832, que fuimos convocados para tratar un importante proyecto de ley ya en segundo debate, se decía que ahí le íbamos a posesionar al superintendente de bancos, cuando eso fue en la noche, a las 8:30, a las 20:30. Entonces no hay que mentir al país, simplemente, de acuerdo a lo que le escuché a un legislador, es que es una falta de respeto haberlos convocado justamente en la final de fútbol. Y a nosotros no nos pagan para estar viendo finales de fútbol, pues. Solo nos paga para construir leyes y para fiscalizar. Entonces a nosotros sí nos ha molestado este actuar de varios... pero perdón que le interrumpa. A ver, la final de fútbol era a las 10 de la mañana. O sea, y la sesión se convocó a la 1. Sí, pero la sesión fue convocada a la 1:55. Pues, Fabricio. Y la otra en la noche, a las 8 de la noche. Es una falta de respeto. Claro.
Es una vergüenza. Esto definitivamente, oiga, yo no he visto funcionarios públicos que digan a sus jefes, o tampoco en lo privado, saben que es una falta de respeto que me convoquen a una sesión porque hay una final y porque se va a extender. Da vergüenza, pues, Fabricio, por el amor de Dios. Oiga, ¿en serio hubo legisladores que dijeron eso? Pero por favor, oiga, yo vi en una nota de prensa, eso dijo. Puede ser. Y es un jefe de la bancada, es un jefe de una bancada, de un partido político. No eso lo dijo. Entonces eso es lo lamentable. Me deja loco. Mire, Siga. y además el presidente Saquicela, queriéndose lavar la cara, nos convoca a dos sesiones cuando sabía perfectamente que no iba a tener el quórum. Entonces, ¿Por qué dice usted que sabía el presidente Saquicela que no iba a tener quórum? Porque eso ya se escuchaba en los pasillos de la Asamblea Nacional. O sea que la estrategia, ¿usted cree que Ya la desde el estrategia era viernes convocar, se escuchaba era eso. convocar, pero ya sabían que no iba a A haber sabiendas quórum? de que no se iba a poder instalar. Esa era la estrategia. ¿Usted cree que es Claro, así? esa es la estrategia. Y el único que se podrá salvar de todo este grupo, de esta nueva mayoría, es Saquicela. ¿Por qué? Porque él se acudió, pues. Es que él se acudió, pues él intentó cumplir la sentencia del juez constitucional. Entonces, él luego, como bien han dicho los doctores, conocedores del derecho en temas constitucionales, eso no, como se está escuchando, que el juez de primera instancia, el juez de constitucional podrá destituir a los asambleístas. Es un proceso que ya la Corte Constitucional se pronunciará por este incumplimiento de sentencia, de ser el caso, y si verán los jueces constitucionales de que si se ha cumplido o se ha incumplido esta sentencia por parte del juez me parece que es de la Concordia. ¿Usted cree, asambleísta Jaramillo, que la Asamblea debe posesionar a Roberto Romero como superintendente de bancos? Oiga, quieran o no quieran, aquí no puede haber ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Aquí nosotros como asambleístas que construimos las leyes, sabemos perfectamente que hay que dar cumplimiento, nos guste o no nos guste. Es así, que existen jueces a la carta, que existen jueces fiscales, operadores de justicia, que lamentablemente ya por décadas, y eso que esas estructuras mafiosas hay que destruirlas, pues hay que combatirlas, pero quieran o no quieran, aquí hay que respetar las leyes, y eso es lo que dice la ley de garantías jurisdiccionales. Entonces aquí no hay cómo ir a otro lado. Si no se cumple, pueden ser posiblemente destituidos los funcionarios públicos, y los asambleístas somos funcionarios públicos. Pero eso establece el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Déjeme preguntarle a los otros dos abogados que están acá, a Néstor Toro y a Javier Aguilar. Sí, ustedes dos, y empiezo con Néstor Toro y luego inmediatamente con Javier Aguilar. Rapidito. La Asamblea debe posesionar al superintendente de bancos más allá de cualquier cosa. Néstor Toro. Desde mi criterio, es procedente en este momento, toda vez O sea, que no se le queda otra a la Asamblea. No le queda otra, pero no por la decisión de la Concordia, y esto también hay que dejarlo claro. No por la decisión de la Concordia, que además no tiene nada que ver con la causa principal de la medida cautelar que luego el juez transformó en acción de protección, pero no le queda otra no por esa razón, sino porque simplemente el día de ayer, como usted también lo informó, el tema de Raúl González ya quedó en firme, más allá de cualquier acción extraordinaria de protección que pudiera cambiar en su momento la suerte de ese proceso. Pero hasta tanto existe un proceso de designación que es el de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de bancos, designado por el Consejo de Participación Ciudadana, proceso iniciado cuando aún no se había dado el juicio político y la destitución de los consejeros Ulloa y compañía, y que bueno, luego fueron restituidos por esta irregular acción de protección, pero son situaciones jurídicas consolidadas en este momento hasta que exista un pronunciamiento en contrario. Entonces, eso hay que dejar claro. En este momento, la Asamblea Nacional tiene que posesionar al superintendente de bancos que queda, que es el señor Romero, pero no por razón de dar cumplimiento a lo que ha dicho el juez de la Concordia, sino porque simplemente es lo que procede. Javier Aguilar. Sin ambajes y con claridad meridiana lo debo decir, Fabricio, de acuerdo a lo que dispone el artículo 120 de la Constitución de la República,
la Asamblea está obligada en posesionar al superintendente que ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Independientemente de la decisión o del fallo de garantía jurisdiccional del juez de la Concordia, hay un mandamiento constitucional que está establecido en la norma que acabo de citar. Por tal razón, la Asamblea debe nuevamente hacer un intento adicional para convocar a una sesión de los legisladores, quizá suspendiendo el receso legislativo, para que no queden en acefalía y sin su titular la superintendencia de bancos y posesionar al designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, pero le recuerdo a usted que ese organismo está sin titular desde prácticamente todo el año. Es más, cuando designaron al señor González, el 28 de julio, apareció esa acción de protección que pese a la posesión impidió que asuma formalmente el cargo. O sea, prácticamente todo el año no hemos tenido superintendente de bancos titular, doctor. Y no solamente esa institución, Fabricio, muchas otras instituciones. Estamos aquí los ciudadanos supeditados a los encargos de los subrogantes. Entonces, con mayor efectividad, la Asamblea debe dar cumplimiento a lo que dispone la norma Mater Suprema. Esto es posesionar al superintendente de bancos conforme lo reza la Constitución. Ahora, perdón, Belkis, solamente para agregarle, porque acá tengo una pregunta que es, y le traslado a Alejandro Jaramillo, que es absolutamente pertinente. Claro, ustedes han dicho, no queda otra que posesionar porque la vía no es el desacato, sino hay que recursos jurídicos. Yo, digamos, es algo con lo que coincido y lo he expresado a la audiencia en varias ocasiones. Yo no creo que dos errores hagan un acierto. No creo que el desacato sea la vía cuando hay recursos jurídicos como las apelaciones u otro tipo de herramientas que establece la Constitución y las leyes secundarias. Se deben agotar todas las instancias. Claro, yo al menos soy parte de eso. Yo lo he dicho públicamente a la audiencia. Yo no creo que la vía es el desacato. Pero, por ejemplo, asambleísta Jaramillo, acá me escriben y plantean una inquietud. Ya, dejemos de lado la acción de protección, pero partamos de la génesis de la acción de protección. Digamos, una acción de protección a favor de funcionarios que fueron censurados y destituidos en juicio político por la Asamblea Nacional, cumpliendo con las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional, que es la de fiscalizar, llevar a juicio político, censurar y destituir a, en este caso, funcionarios. Hablamos de 4 consejeros. La pregunta es, y eso que nos traslada un oyente, ¿se puede cumplir con la posesión de un funcionario que fue designado por un consejo de participación ciudadana cuyos 4 miembros de los 7 fueron destituidos por la Asamblea y que la Asamblea insiste en defender esa decisión de destitución? Alejandro Jaramillo, por favor. Oiga, Fabricio, ese fue un proceso totalmente viciado, pues no debieron separarlos de manera selectiva, no podían separarlos a cuatro vocales, tenían que irse todos, los 7 a la casa, por incumplimiento. No podían escoger pues los que les convenían, los que son de correístas, los que son del Partido Social Cristiano, tenían que irse todos a la casa, los 7. Y el juicio político no tuvo pues, pruebas, y eso es lo lamentable, o sea, el desconocimiento de la norma. ¿Cómo puede ser que el presidente Saquicela, luego de leer el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que el Pleno puede resolver estos temas, pero lo que no lee es que solo es para el tratamiento de proyectos de ley y para los casos de fiscalización? Pues en ninguna parte dice para juicios políticos. El juicio político tiene un trámite determinado y señalado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, que sin pruebas, ¿qué podían descargarse estos 4 vocales? Entonces están mal planteadas las cosas, están mal planteado el juicio. No podían realizar o continuar con el juicio si no existía un informe por parte de la Comisión de Fiscalización, ni tampoco existían las posturas que de no existir informe tenían que haberles dicho los 9 miembros de la Comisión de Fiscalización. Entonces aquí no podemos hacer, porque tenemos mayoría, lo que nos venga en gana, porque somos asambleístas o porque aquí es el primer poder del Estado. Nosotros somos los llamados a cumplir con el ordenamiento jurídico, somos los primeros, sí somos los que construimos las leyes, pues no podemos pisotearles y saltarnos y pisotear la Constitución y pisotear la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces aquí lo que corresponde es presentar un juicio político a los 7 consejeros de participación ciudadana y que se vayan los 7 a la casa por incumplimiento. ¿Dónde están designadas las autoridades? Entonces aquí no puede ser que 2 bancadas, los correístas y los del Partido Social Cristiano, quieran hacer lo que se les venga en gana. Eso no es lo correcto.
Asambleísta Jaramillo, bajo esta lectura entonces se legitima el que estos 4 consejeros destituidos hayan optado por la acción de protección. Y aquí nuevamente la discusión porque se habla desde cierta bancada de un abuso del derecho precisamente al recurrir a estos recursos, que no lo vemos desde ahora, lo hemos visto, por ejemplo, cuando hubo todo el episodio de la expresidenta Guadalupe Llori y demás, donde queda la independencia de funciones, que es otra de las discusiones también en las que estamos desde hace algunos meses. Mire, en su momento con Guadalupe Llori pasó lo mismo. Presentó mal en este caso el procedimiento del asambleísta Esteban Torres, y luego se le dijo, pues tienes que corregir, no puedes presentar de esa manera. Entonces, si no hacen bien las cosas, aquí no nos vamos a saltar los procedimientos del debido proceso, y todos los ecuatorianos y ecuatorianas podemos hacer uso de la acción de protección si han sido vulnerados los derechos. Yo no he leído cómo presentaron la acción de protección, pero asumo que al deber sustentado y fundamentado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, pues, si se vulneraron los derechos del debido proceso, entonces automáticamente le va a dar la razón cualquier juez, nos guste o no nos guste. Nosotros tenemos que estar apegados a la norma, tenemos que estar apegados a lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control. O sea, si nosotros no vamos a hacer eso, si nosotros no vamos a cumplir, o sea, la ciudadanía se va a sorprender, pues que los mismos legisladores no acaten las disposiciones legales. Y peor aún, si existen ya decisiones y disposiciones judiciales, constitucionales, tenemos que acatarlas, nos guste o no nos guste. Correcto. Voy a hacer una pausa rápidamente porque me gustaría complementar lo que dice Alejandro Jaramillo con nuestros 2 invitados, Néstor Toro y Javier Aguilar, pero tengo que cumplir con nuestros auspiciantes. No se me vayan a desconectar, por favor. Invitados a Alejandro Jaramillo, a Néstor Toro y a Javier Aguilar. Cumplo rápidamente con un compromiso publicitario y al regresar seguimos con la segunda parte de esta interesante tertulia, hablando aquí sobre la crisis institucional que enfrenta la República. En la primera hora por Sonorama. Volvemos. Seguimos, 7:39. A ver, quiero seguir en la misma línea de lo que decía Alejandro Jaramillo a propósito de la pregunta de Belkis, y le quiero preguntar a Néstor Toro y a Javier Aguilar. Vamos un poquito más atrás, vamos al juicio político, porque Alejandro Jaramillo es crítico de la manera como se manejó el juicio político. ¿Usted cree, Néstor Toro, que la Asamblea Nacional se extralimitó en una interpretación de carácter jurídico cuando, ante la ausencia de un informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que para mí esa es la génesis de todo este desastre, y hay sectores que no lo observan? Para mí la Comisión de Fiscalización comete el primer, entre comillas, error, por acción o por omisión, de no presentar a tiempo el informe de posiciones ante la ausencia de un informe expreso. Tenían que presentar el informe de posiciones y resulta que presentaron luego un nuevo informe luego de que reconsideraron la votación por fuera del plazo. El Pleno de la Asamblea resuelve y decide, bueno, no vamos al juicio político a los 7, sino a los 4. La Asamblea cometió un error que provoca todo este desastre. Empiezo con usted, Néstor Toro. A ver, la verdad se ha dicho, porque aquí los vicios, si es que tenemos que hablar de vicios de procedimiento, nacen con la Comisión de Fiscalización. Y precisamente, no toda la Comisión de Fiscalización, sino el presidente de la Comisión de Fiscalización. Porque aquí también se ha armado esta lectura, este discurso, de que cuando existe el escenario de tener que hacer los famosos informes de posturas, son cada uno de los asambleístas miembros de comisión los que tienen que hacerlo. Cuando eso no dice el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que dice el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el presidente de la comisión remitirá las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión. Entonces, esa lectura errónea de que cada asambleísta miembro de comisión tiene que hacer un informe de posturas, al menos desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que dice la ley, es falso. El hecho cierto es que la Comisión de Fiscalización no aprobó dentro del plazo el informe que recomendaba el juicio político, ni tampoco el presidente de la Comisión de Fiscalización remitió
al Pleno o al presidente de la Asamblea el informe de posturas y las actas de votación. En ese sentido, cabe también ser precisos con un tema en particular. Más allá de mis posiciones políticas, que considero que en efecto tenían que ser destituidos los 7 y no solo 4, vamos al tema procedimental parlamentario. También se ha cuestionado la aplicación del artículo 142 de que la fiscalización no es control político. A ver, control político en teoría parlamentaria engloba muchas cosas, e incluso la fiscalización. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, más allá de que el 142, en el supuesto no consentido, de que no haya sido aplicable para hacer esta división del juicio político, por decirlo de alguna manera, la Corte Constitucional ha zanjado este tema en el año 2012. Es la sentencia 01912 SINCC, que habla sobre la autoorganización y la autorregulación de la Asamblea Nacional. Y tenemos precedentes sobre este caso. ¿Qué dice esta sentencia de la Corte Constitucional? Y pueden leerla, si es que no me creen. Textualmente dice que la Asamblea Nacional del Ecuador puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la Constitución. Así como lo digo. La Asamblea Nacional puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la Constitución. En ese sentido, si no existe nada que prohíba dentro de la Constitución este procedimiento que hizo la Asamblea Nacional, la actuación que tuvo el Pleno en el momento en que dividió, por decirlo de alguna manera, el juicio político, procediendo solo con 4 y no con los 7, es válido. Porque usted recordará además, Fabricio, que este debido proceso que tanto se habla nace con las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta antes de las últimas reformas, la Comisión de Fiscalización era una comisión de archivo. Entonces, estas nuevas reglas procesales recién las tenemos al día de hoy. Y no es que no había informe. Informe siempre hubo. Lo que no hubo es un informe aprobado. Dentro del expediente del juicio político existe este informe no aprobado. Tanto así que se lo remitió a la Judicatura de la Concordia. Entonces, desde mi postura jurídica y fundamentada en criterios de la Corte Constitucional, por este principio de autorregulación de la Asamblea Nacional, en la que puede hacer todo aquello que no esté prohibido por ella, es válido. Y usted recordará, Fabricio, que usted es seguidor del derecho parlamentario. En la sesión 696 del Pleno de la Asamblea Nacional en marzo del 2021, se debatieron las reformas constitucionales que tenían, entre otros fines, la bicameralidad, la independencia de la Fiscalía, etcétera, etcétera, y que no alcanzó los votos. Procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Si usted revisa la Constitución en el artículo 442, el procedimiento de reforma, ese artículo, por omisión del constituyente, no dice con cuántos votos se aprueba la reforma constitucional. ¿Qué hizo el ex legislador Carlos Cámbal? Mocionó que por esa ocasión, a falta de regulación expresa dentro de la Constitución, las reformas parciales se aprueben con 92 votos. Eso fue aprobado por el Pleno. Hoy, obviamente, ese escenario ya no es posible. Claro, porque la norma dice 70 votos. Las reformas a la ley de la función legislativa ya establece que es con 70. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, Fabricio Belkis, de que la Asamblea Nacional puede tener esta intervención constitucional, puede hacer todo aquello que la Constitución expresamente no se lo ha prohibido. Doctor, brevemente. Esa sería mi opinión. Brevemente, y bajo esta explicación, le planteo lo siguiente. Digamos que era al revés y el informe recomendaba el juicio solo contra 4. ¿El Pleno podía enjuiciar a los 7? En ese caso ya no. En ese caso ya no, porque ya existiría un informe aprobado por parte de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio solamente contra 4, y sobre los otros 3 la Comisión no se habría pronunciado, o quizás se habría pronunciado sobre archivo. Es algo que yo no podría comentar con total claridad en este momento porque es una situación que no ocurrió. Pero lo cierto es que no existió un informe aprobado, porque el informe sí existió, lo que pasa es que no estaba aprobado, y digamos, como decimos los abogados, en mérito de los autos, con lo que el expediente contenía, se convocó al Pleno para decidir sobre la base del artículo 142. Es cuestionable, sí, pero existe también esta sentencia de la Corte. Decidieron continuar contra 4 de los 3. ¿Qué opina el doctor Javier Aguilar?
Vea Fabricio 427, Belkis, perdón. vea Fabricio Belkis, ciudadanía que nos escucha, es tan ilegítimo este juicio político que la Asamblea hace aproximadamente 8 o 10 días después de que el juez de la Concordia dejó sin efecto la resolución en la cual destituía a los 4 consejeros, tuvo que hacer una sesión plenaria en la cual se planteó un proyecto de resolución que fue aprobado para ratificarse en la decisión que se había tomado respecto al juicio político y rechazar la intromisión en la función legislativa de las autoridades jurisdiccionales. Pues bien, ahora vamos al nacimiento de este tema. Y le digo por qué es ilegítimo. Tan ilegítimo es el momento que se llama votación del proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización y no obtienen los votos. Al día siguiente se eleva una moción de reconsideración y los legisladores, tanto de la bancada de UNES como del Partido Social Cristiano y todos los legisladores participan de esa reconsideración y con el voto dirimente del presidente de esa comisión se aprueba el informe y se remite al presidente legislativo, quien a través de consultas que ha realizado señala que el término para la presentación había precluido. Sin perjuicio de ello y de lo que conozco, también se habían remitido el informe de posiciones, lo habían presentado al presidente de la Comisión de Fiscalización con copia del presidente legislativo. Y acogiendo lo que señala Néstor, en donde el Pleno del Legislativo como máximo organismo que no entra en contraposición de las normas constitucionales, tenía bien hacer en poner en consideración a través de alguna moción que se apruebe como máximo organismo el plenario, sí, que se trate el informe de posiciones. Y de esa manera existía un informe de posiciones que recomendaba el procesamiento político de 4 y no de los 7. O en su defecto, se llevaba a cabo el informe aprobado con voto dirimente del presidente de la Comisión de Fiscalización y al momento de la votación se presentaba una moción previa para que el enjuiciamiento político solamente sea para los 4. Yo en este contexto creo y me ratifico con el legislador Jaramillo y con Néstor que el juicio político por cuerpo colegiado debió ser llevado a cabo a los 100. Pero claro, aquí hay un problema tremendo. Separan y enjuician políticamente solo a 4 por dejar a salvo, y hay que decirlo sin ambajes, a uno de los 3 miembros de ese consejo que no entró a juicio político porque tiene una relación de parentesco con uno de los legisladores. Y además también hay que decirlo claro, no podían haber estado presentes en la sesión plenaria porque había un conflicto de interés totalmente abierto, tanto para los 2 legisladores de UNES actuales que fueron destituidos por el Consejo de por la Asamblea, que fueron integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por elección popular. Se refiere a Walter Gómez y Victoria de Sintonio, dice usted. Correcto. Que ellos fueron destituidos en el periodo anterior. Correcto, Fabricio, no debían estar presentes en la sesión porque ellos entran con una animadversión contra ese consejo del cual fueron destituidos de la asamblea anterior. O sea, ¿usted cree entonces, doctor, que 3 legisladores debieron haberse excusado de participar en esa sesión? Los asambleístas Walter Gómez y Victoria de Sintonio de UNES y el asambleísta Luis Almeida Morán del Partido Social Cristiano. Por supuesto, Fabricio, porque entran en flagrante y abierto conflicto de interés. Pero no hay ninguna norma que les impida participar, ¿o sí? No, pero Fabricio, esto ya nos vamos al ámbito de la ética y del accionar legislativo. Pues ¿cómo yo puedo participar cuando tengo un interés directo para defender y proteger a una integrante del Consejo de Participación Ciudadana que tiene una vinculación directa con parentesco y en el otro escenario 2 legisladores actuales que fueron destituidos, censurados, que entran ya con esa animadversión en contra del ente del cual salieron? Pero vea, yo me acuerdo que voy a hacer un ejercicio de memoria al año 2004, si mal no recuerdo, 2004-2005, cuando el Congreso Nacional destituye a Jimena Boor, que es como diputada de la República. En ese Congreso Nacional, resulta que en la votación votó Gilmar Gutiérrez, que era su cuñado. Imagínese usted, y no se excusó, sino que votó. Traigo a colación esto tratando de hacer un símil con lo que dice, doctor. No, es importante que usted nos refresque la memoria a través de los hechos de la historia, pero también en ese momento, evidentemente, cuando se tiene un conflicto directo de intereses, lo más lógico y lo más razonable para que no exista una ilegitimidad
del procesamiento político es no asistir a la sesión. Entonces, los consejeros destituidos han tomado y han señalado que primero fueron juzgados sin un informe, ni un informe de la comisión, ni un informe de posiciones. No pudieron ejercer su derecho a la defensa, evidentemente no pudieron ejercer su derecho a la defensa porque no sabían de lo que se les estaba juzgando. Y tercero, se rompe flagrantemente la seguridad jurídica porque el juzgador político, el pleno de la Asamblea, se convierte en un tribunal de excepción sin informe ni de posiciones ni informe de la comisión al querer sustanciar ese procesamiento político a los 4 consejeros. Entonces existen al menos 3 garantías vulneradas al debido proceso, a la seguridad jurídica que se sustenta para que el juez de la concordia pueda revocar la decisión vía resolución que destituyó a los 4 consejeros. Alejandro Jaramillo, ¿usted mantiene igualmente una posición crítica respecto de cómo se llevó adelante el juicio político? A ver, mira, primerito hay que decirlo, se unificaron los dos, hubieron dos juicios. 2 solicitudes de juicio. Uno para los 4 y otro para los 7. Se unificaron. Conoció la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización no presentó en el tiempo que corresponde, en el plazo que corresponde, el informe. Es decir, ni se negó ni se aprobó un informe. Y como bien dice el doctor que me precedió en la palabra, Aguilar, se están vulnerando, el doctor Aguilar, se están vulnerando algunos derechos. Miren, por ejemplo, el artículo 76 de la Constitución, el principio de igualdad, el artículo 82 de la Constitución de la seguridad jurídica. Y hay que decir de manera clara, el artículo 126 de la Constitución de la República del Ecuador establece que nosotros los asambleístas, la Asamblea Nacional, tiene que cumplir sus actividades, sus atribuciones, sus competencias con base a su ley orgánica de la oposición legislativa, así como también a su reglamento. Entonces aquí no puede ser que porque yo tengo la mayoría, el día de mañana tengo 70 voluntades o 92 voluntades y le nombro como presidente de la República a Fabricio Vela. Así de sencillo. Entonces, aquí no se puede hacer, y en derecho público se hace lo que está escrito. No se puede ir más allá de ello. Aquí se tenía que sancionar por incumplimiento en juicio político a los 7, no de manera discrecional. A estos 4 sí y a estos 3 no, porque me convienen, porque tienen una afinidad familiar o porque es de cierta bancada o porque tiene afinidades políticas. Eso no puede más ya la Asamblea Nacional cometer un error sobre otro error. Pero, por ejemplo, el doctor Néstor Toro y Nostroza afirma que, y cita un pronunciamiento de la Corte Constitucional: la Asamblea puede hacer todo lo que la Constitución permite, ¿ya? Y la Constitución no establece ningún tipo de prohibición respecto de la manera como la Asamblea podría llevar adelante un juicio político. Sí, pero yo le estoy citando a la Constitución, pues, de la República del Ecuador. El 126 dice de manera clara, dispone que nosotros tenemos que actuar nuestra actividad legislativa con base a la ley orgánica de la oposición legislativa y al reglamento de aplicación de la materia. Es decir, nosotros no podemos saltarnos estos temas, de estas normas, por más asambleístas que seamos, así de sencillo. Entonces hay que darle cumplimiento. Y mire, un error que cometió el presidente de la Comisión de Fiscalización, que obviamente deberá tener sus sanciones, eso es lo correcto, ¿sí? No podemos caer en otro error, el Pleno de la Asamblea Nacional, por un error cometido por la Comisión de Fiscalización. Ya basta de esto, ¿sabe? Que con el ordenamiento jurídico, nosotros siempre hemos sido respetuosos del mismo. Néstor Toro y Nostroza, ¿qué opina usted? Bueno, el legislador Jaramillo se ha referido al artículo 126, eso es innegable. La Asamblea se rige por su ley y sus reglamentos internos. La sentencia que yo he citado, 01912 SINSC, se refiere al artículo 126 de la Constitución. Y en ese caso, que fue planteado por Gilmar Gutiérrez, si no me equivoco, la Corte Constitucional se refiere, repito, al artículo 126 de la Constitución, y al ser la Corte Constitucional la intérprete auténtica de la Constitución, se entiende que este pronunciamiento está inserto a ella.
¿sí? Por lo tanto, este principio de autorregulación de la Asamblea Nacional, que implica que la Asamblea Nacional puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la Constitución, prohibido de manera expresa por la Constitución, es totalmente viable. Entonces, eso debe quedar claro. Ahora, respecto de si habían 3 legisladores o no que tenían que excusarse del Pleno, existe una disposición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que en efecto señala lo que ha dicho Javier acertadamente, más que por ética, está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que cuando existen este tipo de conflictos de intereses deberían excusarse y principalizar al suplente. Pero también es cierto que en el caso de que esto no sucediera, tampoco existe ningún tipo de sanción. Pero si queremos hablar de imparcialidad en materia de control político, también podemos referirnos a una sentencia de la Corte Constitucional, 2137-EP, que es el famoso caso Yonda Guarderas. ¿Qué nos dice expresamente? ¿Qué nos dice expresamente esa sentencia? Lo siguiente, que las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 76 de la Constitución, le hace el debido proceso, deberán entenderse bajo un estándar no rígido y no asimilable al de procesos administrativos o jurisdiccionales, teniendo así que el derecho a la defensa y los demás derechos constitucionales se verán limitados por los principios de conveniencia, oportunidad y confianza política. Pero más allá de eso, Fabricio, respecto de la imparcialidad, en esta misma sentencia la Corte dijo que dentro del control político no existe tal imparcialidad. Por lo tanto, aunque ético no hubiese sido que estos 3 asambleístas hubiesen participado del Pleno, como en efecto participaron, me parece que Luis Almeida sí principalizó. Eso le iba a decir, sí, y le agradezco a mi colega Javier Gallo, que está en sintonía y me dice que Luis Almeida sí se excusó, estuvo el alterno en la sesión del juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entiendo que esto es lo correcto, ¿no? Sí, vamos en la línea de lo que estamos hablando, es lo correcto. Por eso hago la precisión. Luis Almeida, yo creo que es válido decir que el asambleísta Almeida no estuvo en la sesión y se excusó, hay que decirlo. Exactamente, el asambleísta Almeida sí se excusó y sí principalizó al alterno. Más allá de lo ético, si es que no lo hubiesen hecho, ya la sentencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara, ha sido muy expresa en este sentido. Imparcialidad en materia de control político no existe. Y también ha dicho que no todas las garantías del debido proceso se aplican en el control político. Claro que hay un derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa lo ejercieron los consejeros de participación ciudadana durante todo el decurso previo a la no aprobación del informe en la Comisión de Fiscalización. Tanto ejercieron su derecho a la defensa que incluso dentro del Pleno, en el momento del juicio político, en caso de que debamos entender que de verdad fueron juzgados sin informe y sin pruebas, se refirieron a todos los cargos que se sustanciaron dentro de la Comisión de Fiscalización, porque incluso el derecho a la defensa en la sentencia de la Corte Constitucional está explicado cuáles son los límites de ese derecho a la defensa. Desde mi punto de vista, repito, y basado en sentencias de Corte Constitucional, lo que hizo la Asamblea respecto al juicio político fue totalmente válido. Y podemos hablar de la acción de protección de la concordia, que ni siquiera nació como una acción de protección, nació como medidas cautelares autónomas, cuando ya la destitución había sido hecha. Y las medidas cautelares son de carácter previo a que suceda el hecho, valga la redundancia. ¿Qué es lo que pasó ahí? El juez de la Concordia transformó, enmendó esas medidas cautelares en acción de protección. Y claro, sí existe una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los jueces pueden transformar una medida cautelar autónoma en acción de protección cuando ya se trata de hechos sucedidos, pero en el momento en que abocan conocimiento del caso. Y en este proceso en particular, el juez de la Concordia hace rato ya había abocado conocimiento del caso como medidas cautelares, tanto así que los restituyó en el cargo. Esa transformación a acción de protección es extemporánea. Si nosotros no tuviésemos que esperar ningún otro pronunciamiento de apelación o de Corte Constitucional, lo que ha hecho este juez de la Concordia, a la luz del derecho, más allá de los criterios políticos que podamos tener Alejandro, Javier y yo, es que lo que ha hecho este juez de la Concordia es inconstitucional. En su momento llegará a esta resolución. Correcto. Y lo propio para concluir, doctor Javier Aguilar, su lectura y adicionalmente, ¿qué esperar luego de esta nueva pugna? Sí, bueno, importante la aclaración que nos ha hecho el señor Gallo respecto al tema de la no participación del asambleísta Almeida.
Sin perjuicio de aquello, evidentemente también sería bueno conocer si asistió o no asistió a la sesión plenaria de los últimos 8 o 10 días en la cual se ratificó la destitución de los 4 consejeros. Esto por un lado. Por otro lado, recapitulando, respecto, ustedes recordarán el juicio político que no salió de la Comisión de Fiscalización y se le indicó la responsabilidad a la secretaria relatora del procesamiento de juicio político en contra del ex Contralor General del Estado. Ahí fue el Pleno como máximo organismo que tomó la decisión de proseguir con el proceso de enjuiciamiento político, decantando en la censura y destitución del funcionario. Ahora bien, también es importante señalar lo que dispone el artículo 84 de la Constitución respecto a las garantías constitucionales, que dice: la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes, demás normas jurídicas de los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Es una disposición mandatoria que le está obligando a la Asamblea que no viole procedimientos que afecten derechos constitucionales y para que no se presenten este tipo de garantías jurisdiccionales. Completando la idea, para finalizar, respecto a este tema, creo que está en la cancha de la Corte Constitucional a emitir una decisión respecto al uso indiscriminado de las acciones de protección, medidas cautelares, no solamente para los casos de las cuestiones políticas, sino también para los otros casos que han decantado en la presentación de habeas corpus y medidas cautelares correspondientes y que han liberado a ciertas personas con sentencia ejecutorial. De acuerdo, doctor, yo coincido con esa visión. La cancha de todo esto está en la Corte Constitucional, la cancha. Y digamos, es el único organismo que puede resolver esta situación de las acciones de protección. Les quiero agradecer a los tres por el tiempo, por los aportes para el debate público sobre la crisis institucional que estamos viviendo. Gracias, asambleísta Alejandro Jaramillo, que tenga una buena jornada. Gracias, Fabricio, gracias a Belkis, a los doctores de constitucionalistas. Mire, yo quiero hacer un llamado a los asambleístas para que adopten una agenda en respuesta a las demandas ciudadanas. El país no aguanta más de esta polarización que solo responde a los intereses de los caudillos de cada partido político. Esperemos que el siguiente año por fin podamos trabajar por nuestra gente, que tenemos muchas cosas pendientes y que ya basta de estas pugnas a tanta falta de empleo, de seguridad, de salud, de educación. Es el momento de ponernos a trabajar y decirles a los asambleístas también que se concentren en la agenda país, no en las agendas de particulares, en las agendas personales. De desearle una feliz Navidad a toda nuestra gente, a toda nuestra ciudadanía, y que Diosito les bendiga y que todos los anhelos de su corazón, de toda nuestra gente, se cumplan. Lo propio para usted. Gracias a Néstor Toro, gracias a Javier Aguilar. Gracias, doctores. Gracias, Rolis. Gracias. Un abrazo, muy gentiles. A Alejandro Jaramillo, Néstor Toro Nostroza y Javier Aguilar, conversando, analizando la crisis institucional que estamos viviendo. Y yo insisto, coincido. La pelota está en la cancha de la Corte Constitucional. Es el único organismo que puede echar abajo todo este desaguisado que estamos enfrentando, que tiene incluso amenazas de golpe de Estado, golpe blando, que destituciones, que no sé qué. Solamente la Corte lo puede resolver. Si la Corte emite un pronunciamiento y pone en vereda esta situación que se ha prostituido, que es de la emisión de acciones de protección, interfiriendo en funciones del Estado, si la Corte lo hace, créanme, ya podremos encontrar una luz al final del túnel. 8:06, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.